Capítulo 4. La batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Es un hecho curioso que no haya otro tema en el que tanta gente se interese tanto como el de riñas o peleas. Tanto jóvenes como señoritas, ancianos y niños, encumbrados y humildes, ricos y pobres, letrados e iletrados, tienen un profundo interés por las guerras, pleitos, riñas, batallas y luchas. Es la simple realidad, no importa cómo la tratemos de explicar. Llamaríamos insulso al inglés que no se interesara nada en la historia de Waterloo, o Inkerman, o Balaclava, o Lunok. Creeríamos que es frío y torpe el corazón que no se conmueve y emociona por las luchas en Sedan y Estrasburgo, Metz y Pence, durante la guerra entre Francia y Alemania. Hay una guerra espiritual. Pero hay otra guerra de mucho mayor importancia que ninguna contienda que el hombre haya librado jamás. Es una guerra que concierne no solo a 2 o 3 naciones, sino a cada cristiano que haya nacido en el mundo. A lo que me refiero es a la guerra espiritual. Es la batalla que todo el que quiere ser salvo tiene que encarar con respecto a su alma. Sé que esta guerra es una de la cual muchos no saben nada. Hábleles de ella y lo tildan de loco, fanático o iluso. Y sin embargo, es tan real y verdadera como cualquier combate que se haya librado en la tierra. Tiene conflictos cuerpo a cuerpo y sus consecuentes heridas. Tiene el velar y el cansancio. Tiene asedios y asaltos. Tiene sus victorias y sus fracasos. Sobre todo, tiene consecuencias que son terribles, tremendas y muy peculiares. En las guerras terrenales hay consecuencias que a menudo son temporales y irremediables. En la guerra espiritual, las cosas son muy diferentes. En esta guerra, cuando termina la lucha, las consecuencias son eternas y no se pueden cambiar. Fue esta la guerra de la que Pablo le hablaba a Timoteo cuando escribió aquellas ardientes palabras: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Es a esta guerra que propongo referirme en este capítulo. Considero que el tema tiene una relación cercana con el de santificación y santidad. Todo el que entienda la naturaleza de la verdadera santidad sabrá que el cristiano es un guerrero. Si queremos ser santos, tenemos que luchar. El cristianismo verdadero es una batalla. Lo primero que tengo que decir es esto: el cristianismo verdadero es una batalla. Cristianismo verdadero. Enfoquemos la palabra verdadero. Hay una gran cantidad de religiones en el mundo que no son cristianismo verdadero, auténtico. Son tolerables, satisfacen las conciencias adormecidas, pero son falsas. No son lo verdadero, lo que hace 1800 años se llamaba cristianismo. Hay miles de hombres y mujeres que van a las iglesias todos los domingos y se llaman cristianos. Sus nombres están en el registro de bautismos. Mientras están vivos, se los considera cristianos. Se han casado por la iglesia, piensan ser sepultados como cristianos cuando mueran. Pero nunca se ve nada de lucha en su vida espiritual. No saben, literalmente, nada de lucha espiritual, esfuerzo, conflicto, ni de negarse a sí mismos, ni de estar vigilantes, y mucho menos de batallar. Tal cristianismo puede satisfacer al hombre, y los que se atreven a decir algo en contra son considerados duros e incomprensivos. Pero, de hecho, no es el cristianismo de la Biblia. No es la fe cristiana que fundó el Señor Jesús y que sus discípulos predicaban. No es la fe bíblica que produce verdadera santidad. El verdadero cristianismo es una batalla. El verdadero cristiano es llamado a ser un soldado y debe comportarse como tal desde el día de su conversión hasta el día de su muerte. No es la intención que viva una vida a sus anchas, indolente y segura. No debe imaginarse nunca
ni por un momento que puede hacer su trayectoria al cielo dormido o medio dormido, como si estuviera viajando en un carruaje muy cómodo. Si adopta sus normas del cristianismo de los hijos de este mundo, quizás se contente con estas nociones, pero no encontrará en la palabra de Dios nada que las justifique. Si la Biblia es su regla de fe y práctica, tiene que encontrar su camino bien marcado con respecto a este asunto. Tiene que luchar. ¿Con quiénes tiene que luchar el soldado cristiano? No con otros cristianos. Miserable es la idea que tienen algunos hombres de que la fe cristiana consiste en controversias perpetuas. El que nunca está satisfecho, a menos que esté en medio de un conflicto entre iglesia e iglesia, congregación y congregación, secta y secta, facción y facción, partido y partido, nada sabe de lo que debiera saber. Sin duda, puede suceder que a veces sea absolutamente necesario recurrir a los tribunales de justicia para asegurar la interpretación correcta de los artículos de la Iglesia, de rúbricas y formularios. Pero por regla general, nunca es mejor servida la causa del pecado que cuando los cristianos malgastan sus energías en pelear unos contra otros y pierden el tiempo en discusiones insignificantes. La batalla principal del cristiano: la carne, el mundo y el diablo. Por cierto que aquello no es la verdadera fe cristiana. La lucha principal del cristiano es con el mundo, la carne y el pecado. Estos son sus eternos enemigos. Estos son los tres enemigos principales contra quienes tiene que ir a la guerra. A menos que obtenga la victoria sobre estos tres, todas las demás victorias son inútiles y vanas. Si tuviera una naturaleza como la de un ángel y no fuera una criatura caída, la guerra no sería tan esencial. Pero con un corazón corrupto, un diablo activo y las trampas del mundo, la consigna es: lucha o estás perdido. Tiene que luchar contra la carne. Aún después de su conversión, el creyente lleva en su interior una naturaleza propensa al mal y un corazón débil e inestable como el agua. Ese corazón nunca estará libre de imperfecciones en este mundo y es un desvarío miserable esperarlo. Para prevenir que el corazón se desvíe, el Señor Jesús nos insta: velad y orad. El espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Marcos capítulo 14, versículo 38. Hay necesidad de luchar diariamente y batallar diariamente en oración. Golpeo mi cuerpo, clamaba Pablo, y lo pongo bajo servidumbre. Primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 27. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Romanos capítulo 7, versículos 23 y 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Tiene que luchar contra el mundo. La influencia sutil de ese poderoso enemigo tiene que ser resistida todos los días, y si no se pelea todos los días, nunca se puede vencer. El amor por las cosas buenas de la vida, el temor a las burlas o acusaciones del mundo, el anhelo secreto de mantenerse en el mundo, el deseo secreto de hacer lo mismo que hacen los demás en el mundo y no sufrir las consecuencias. Todos estos son enemigos que atacan continuamente al cristiano en su camino al cielo y deben ser conquistados. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 15. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera carta de Juan capítulo 5, versículo 4.
No os conforméis a este siglo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Tiene que luchar contra el diablo. El viejo enemigo de la humanidad no está muerto. Desde la caída de Adán y Eva, no deja de rodear la tierra y de andar por ella. Job capítulo 1, versículo 7. Tratando de lograr un gran fin, la ruina del alma del hombre. Nunca descansa y nunca duerme. Siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Es un enemigo invisible. Siempre está cerca de nosotros, en nuestra senda y en nuestra cama, espiando todo lo que hacemos. Este enemigo es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Desde el principio trabaja noche y día para arrojarnos al infierno. Algunas veces conduciendo al hombre a las supersticiones, otras veces sugiriendo infidelidad, en ocasiones por medio de un tipo de tácticas y a veces por otro. Está permanentemente en campaña contra nuestras almas. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Este poderoso adversario tiene que ser resistido diariamente si queremos ser salvos. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo capítulo 17, versículo 21. Podemos vencerlo orando, luchando y poniéndonos toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11. Nunca podremos quitar de nuestro corazón al hombre fuertemente armado sin librar una batalla diaria. La seriedad de la batalla del cristiano. Algunos pueden pensar que estas afirmaciones son demasiado fuertes. A ustedes les puede parecer que estoy exagerando y que me estoy excediendo con lo que digo. Se dice por allí que los hombres y las mujeres, de hecho, podrán llegar al cielo sin todas estas dificultades, guerras y luchas. Présteme atención por unos minutos y le mostraré lo que tengo que decir en nombre de Dios. Recuerden la máxima del general más sabio que jamás hubo en Inglaterra. En tiempo de guerra, el peor error es subestimar al enemigo y tratar de librar una pequeña guerra. La guerra cristiana no es algo de poca importancia. Denme su atención y consideren lo que digo. ¿Qué dicen las Escrituras? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 12. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 3. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Lucas capítulo 13, versículo 24. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Juan capítulo 6, versículo 27. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo capítulo 10, versículo 34. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas capítulo 22, versículo 36. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera carta a los Corintios capítulo 16, versículo 13. Te encargo que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Primera carta a Timoteo capítulo 1,
versículos 18 al 19. Palabras como estas me parecen muy claras, sencillas e inequívocas. Todas enseñan una y la misma gran lección, siempre y cuando estemos dispuestos a aprenderla. Esa lección es que el verdadero cristianismo es una lucha, una pelea y una guerra. Me parece a mí que el que pretenda condenar la guerra espiritual y enseñe que hemos de estar quietos y someternos a Dios, entiende mal su Biblia y comete un grave error. ¿Qué dice el servicio bautismal de la Iglesia Anglicana? Aunque a ese servicio le falta inspiración y que, al igual que cualquier composición que no es inspirada, tiene sus defectos. Para los millones de miembros de la Iglesia Anglicana alrededor del mundo se usan las siguientes palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marco a este niño con la señal de la cruz como una muestra de que, aquí en adelante, no se avergonzará de confesar la fe de Cristo crucificado y pelear varonilmente bajo su estandarte contra el pecado, el mundo y el diablo, y que seguirá siendo un soldado, siervo fiel de Cristo hasta el final de su vida. Por supuesto que todos sabemos que, en incontables casos, el bautismo no es más que una formalidad y que los padres de familia traen a sus hijos a la fuente bautismal sin tener fe, ni orar, ni reflexionar. El que suponga que el bautismo en estos casos actúa mecánicamente, como un medicamento, y que tanto progenitores piadosos como impíos que oran o no oran obtienen el mismo beneficio para sus hijos, deben estar en un extraño estado mental. Pero de cualquier manera, una cosa es muy cierta: cada miembro de la Iglesia bautizado es, a partir de su profesión de fe, un soldado de Jesucristo y asume el compromiso de pelear bajo su estandarte contra el pecado, el mundo y el diablo. El que lo duda, que tome su libro de oraciones, lo lea, lo subraye y aprenda su contenido. Lo peor de todo es que muchos miembros muy celosos de la Iglesia Anglicana ignoran totalmente lo que contiene su propio libro de oraciones. La importancia de la batalla cristiana. Seamos miembros de la Iglesia o no, una cosa es cierta: esta guerra cristiana es una enorme realidad y un tema de suma importancia. No es un tema como el gobierno y las ceremonias de la Iglesia, en que los hombres pueden discrepar y aún así, al final, llegar al cielo. La necesidad se nos impone. No hay promesas en las epístolas del Señor Jesucristo a las 7 iglesias, excepto a aquellas que venzan. Donde hay gracia, habrá conflicto. El creyente es un soldado. No hay santidad sin batalla. Las almas salvadas siempre serán los que han peleado una batalla. Es una batalla absolutamente necesaria. No creamos que en esta guerra podemos permanecer neutrales y mantenernos pasivos. En los conflictos entre naciones puede ser posible, pero es totalmente imposible en el conflicto que concierne al alma. La presumida política de no intervención, la inactividad magistral que agrada a tantos políticos, el plan de no hacer nada y dejar las cosas como están, nunca darán resultado en la guerra cristiana. Aquí nadie puede escapar alegando ser un hombre de paz. Estar en paz con el mundo, la carne y el diablo es estar enemistado con Dios y transitar por el camino ancho que lleva a la perdición. No tenemos una alternativa ni una opción. Tenemos que luchar o estamos perdidos. Es una batalla universalmente necesaria. Ningún rango, ni clase, ni edad tiene excusas para dejar de pelear. Pastores y laicos, predicadores y oyentes, ancianos y jóvenes, altos y bajos, ricos y pobres, encumbrados y humildes, reyes y súbditos, terratenientes e inquilinos, letrados e iletrados, todos deben portar armas e ir a la guerra. Todos tienen por naturaleza un corazón lleno de orgullo, incredulidad, pereza, mundanalidad y pecado. Todos vivimos en un mundo lleno de trampas, engaños y escollos para el alma. Todos tenemos cerca a un diablo ocupado, inquieto y malicioso. Todos,
desde el rey en su palacio hasta el mendigo más pobre, todos debemos luchar si hemos de ser salvos. Es una batalla perpetuamente necesaria. No admite ni respiro, ni armisticio ni tregua. En los días entre semana, al igual que los domingos, en privado, al igual que en público, en la intimidad del hogar, al igual que en la calle, en las cosas pequeñas, como cuidar la lengua y el carácter, al igual que los grandes, en el gobierno de los países. La guerra del cristiano debe seguir obligadamente sin detenerse. El enemigo con quien contendemos no festeja días feriados, nunca descansa y nunca duerme. Mientras nos quede un hálito de aliento, tenemos que vestir nuestra armadura y recordar que estamos en campo enemigo. Aún en la orilla del Jordán, dijo un santo moribundo, encuentro a Satanás mordiéndome los talones. Tenemos que luchar hasta morir. Consideremos bien estas propuestas. Cuidemos que nuestra propia fe personal sea real, auténtica y verdadera. El síntoma más triste de muchos supuestos cristianos es la ausencia absoluta de todo lo que se parezca a un conflicto o una lucha en su vida cristiana. Comen, beben, se visten, se entretienen, ganan dinero, gastan dinero, asisten a una escasa rueda de cultos religiosos formales 1 o 2 veces por semana. Pero de la gran guerra espiritual, de velar y orar, de sus agonías y ansiedades, sus batallas y luchas, no parecen saber absolutamente nada. Cuidémonos de no sea nuestro caso. El peor estado del alma es cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Lucas capítulo 11, versículo 21. Y cuando lleva a hombres y mujeres cautivos a la voluntad de Él. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 26. Sin que éstos ofrezcan resistencia. Las peores cadenas son las que el prisionero no siente ni ve. Podemos consolarnos en cuanto a nuestras almas si sabemos algo de batallas y conflictos interiores. Son los compañeros invariables de la santidad cristiana auténtica. Sé que no es todo, pero es parte. ¿Notamos en el fondo de nuestros corazones una lucha espiritual? ¿Sentimos algo de la carne luchando contra el espíritu y al espíritu contra la carne, de modo que no podemos hacer las cosas que debiéramos? Gálatas capítulo 5, versículo 17. ¿Tenemos conciencia de 2 principios que luchan dentro de nosotros por dominarnos? ¿Sentimos algo de lucha en nuestro hombre interior? Demos gracias a Dios por esto. Es una buena señal. Es muy probable que sea evidencia de la gran obra de santificación. Todos los santos auténticos son soldados. Cualquier cosa es mejor que la apatía, el estancamiento, la vaciedad y la indiferencia. Estamos en mejor estado que muchos. Es evidente que no somos amigos de Satanás, como los reyes de este mundo. Él no batalla contra sus propios súbditos. El mero hecho de que nos asalta debiera llenarnos de esperanza. Lo repito, animémonos. El Hijo de Dios lleva 2 grandes señales, y de estas 2, aquí tenemos una. Lo podemos identificar por su guerra interior, al igual que por su paz interior. El verdadero cristianismo es la batalla de la fe. Paso a lo segundo que quiero decir al tratar mi tema. El verdadero cristianismo es la batalla de la fe. En este sentido, la guerra cristiana es totalmente diferente de los conflictos de este mundo. No depende del brazo fuerte, del ojo avizor, ni de los pies rápidos. No se libra con armas carnales, sino con las espirituales. La fe es el engranaje con la cual gira la victoria. El éxito depende enteramente de la fe. Fe en la verdad de la palabra escrita de Dios. Una fe general en la verdad de la palabra escrita de Dios es el primer fundamento del carácter del soldado cristiano. Es lo que es, hace lo que hace, piensa lo que piensa
actúa como actúa, tiene la esperanza que tiene y se comporta como se comporta por una sencilla razón. Cree en ciertas premisas reveladas y explicadas en las Sagradas Escrituras. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Una religión sin doctrina o dogma es algo de lo que a muchos les gusta hablar en la actualidad. Al principio parece bien, se ve muy lindo a la distancia, pero en el momento en que nos sentamos para examinarla una y otra vez, encontramos que es sencillamente imposible que tenga sustentabilidad. Es igual que hablar de un cuerpo sin huesos ni nervios. Nadie puede ser o hacer algo en la religión si no cree en algo. Aún los que profesan los miserables e incómodos conceptos de los deístas tienen que confesar que creen en algo. Con todas sus burlas amargas contra la teología dogmática y la credulidad cristiana, como ellos la llaman, ellos mismos tienen algún tipo de fe. En cuanto al verdadero cristianismo, la fe es la columna vertebral de su existencia espiritual. Nadie lucha nunca con seriedad contra el mundo, la carne y el diablo, a menos que haya grabado en su corazón ciertos grandes principios en los que cree. Quizá casi ni sabe de qué se tratan, y de hecho no podrían dar una definición ni escribirlas, pero allí están, y consciente o inconscientemente forman las raíces de su fe cristiana. Donde quiera que vemos a un hombre rico o pobre, letrado o iletrado, batallando virilmente con el pecado y tratando de vencerlo, podemos estar seguros de que hay ciertos principios en los que ese hombre cree. El poeta que escribió las famosas líneas de los muchos y distintos aspectos de la fe, dejad que discutan los fanáticos errados, pues los que con su vida muestran estar en lo correcto no pueden estar equivocados. Fue un hombre sagaz, pero mal teólogo. No hay tal cosa como estar en lo correcto viviendo sin fe y sin algo en que creer. Fe en la persona, obra y oficio del Señor Jesucristo. Una fe especial en la persona, obra y el oficio del Señor Jesucristo es la vida, el corazón y el móvil del carácter cristiano. Una persona ve por fe a un Salvador invisible quien lo ama, dio su vida por él, pagó sus deudas, cargó con sus pecados, llevó sus transgresiones, resucitó por él y aparece en el cielo para él como su abogado, sentado a la diestra de Dios. Ve a Jesús y se aferra a Él. Viendo a este Salvador y confiando en Él, siente paz y esperanza y con gusto batalla contra los enemigos de su alma. Ve sus muchos pecados, su corazón débil, un mundo tentador, un diablo activo y, si mirara solo a estos, se desesperaría. Pero ve también a un Salvador poderoso, un Salvador intercesor, un Salvador comprensivo, su sangre, su justicia, su sacerdocio eterno, y cree que todo esto es para Él. Ve a Jesús y pone sobre Él todo su peso. Viéndolo a Él, sigue luchando alegremente, con la confianza de que los que creemos en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37. Fe en la presencia de Cristo y su pronta disposición para ayudar. Una fe viva habitual en la presencia de Cristo y su pronta disposición para ayudar es el secreto de la lucha victoriosa del soldado cristiano. Nunca olvidemos que hay grados de fe. No todos los hombres creen igual y aún una misma persona tiene altibajos de fe y cree con más convicción en un momento que en otro. Según el grado de su fe, el cristiano pelea bien o mal, gana victorias o sufre reveses ocasionales, termina triunfante o pierde una batalla. El que tiene más fe siempre será el soldado más feliz y el que se sentirá más seguro. Nada le quita mejor al soldado las ansiedades de la guerra que la seguridad del amor y la protección continua de Cristo. Nada lo capacita para aguantar el cansancio de velar, luchar
y contender contra el pecado como la confianza interior de que Cristo está de su lado y, por ende, el éxito es seguro. Es el escudo de la fe el que apaga todos los dardos del fuego del maligno. Efesios capítulo 6, versículo 16. Es el que puede decir en el momento de sufrimiento: no me avergüenzo. Segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 12. El que escribió: no desmayemos, y porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, es el que escribió con la misma pluma: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 17 y 18. Es el hombre que dijo: vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dijo en la misma epístola: el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Es el hombre que dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y en la misma epístola: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Cuanto más grande es la fe, más contundente es la victoria. Cuanto mayor es la fe, más enriquecedora es la paz interior. Las victorias de los soldados cristianos fieles. Creo que es imposible sobreestimar el valor y la importancia de la fe. Bien pudo llamarla el apóstol Pedro preciosa. Segunda carta de Pedro capítulo 1, versículo 1. No me alcanzaría el tiempo si tratara de mencionar una centésima parte de las victorias que los soldados cristianos han obtenido por fe. Tomemos nuestra Biblia y leamos con atención el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Subrayemos la larga lista de nombres de los hombres de fe que allí se registran, desde Abel hasta Moisés, aún antes de que naciera Cristo, de la Virgen María, trayendo la plenitud de vida y la inmortalidad a la luz por el Evangelio. Notemos bien las batallas que ganaron contra el mundo, la carne y el diablo. Y luego recordemos que creer fue lo que hizo todo. Estos hombres esperaban con anticipación al Mesías prometido. Vieron a aquel que es invisible. Por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos capítulo 11, versículo 2 al 27. Demos vuelta a las páginas a la historia primitiva de la Iglesia. Veamos cómo los cristianos primitivos se aferraban a su fe hasta la muerte y no flaqueaban ante las más feroces persecuciones de los emperadores paganos. Durante siglos no faltaron hombres como Policarpo e Ignacio, prontos a morir en lugar de negar a Cristo. Multas y cárceles, torturas, hogueras y espadas no podían quebrantar el espíritu del noble ejército de mártires. Ni todo el poder del Imperio Romano, el amante del mundo, pudo erradicar la fe cristiana que comenzó con unos pocos pescadores y publicanos en Palestina. Entonces, recordemos que creer en un Jesús invisible era la fuerza de la Iglesia. Ganaron su victoria por fe. Examinemos la historia de la Reforma Protestante. Estudiemos la vida de sus principales campeones: Wycliffe, Huss, Lutero, Ridley, Lederer, Hopper. Notemos cómo estos soldados valientes de Cristo se mantuvieron firmes contra un ejército de adversarios y estuvieron prontos para morir por sus principios. ¡Qué batallas libraron! ¡Cuántas controversias enfrentaron! ¡Cuántas contradicciones soportaron! ¡Qué tenacidad tuvieron contra un mundo en armas! Y luego, recordemos que creer en Jesús invisible fue el secreto de su fortaleza. Vencieron por fe.
Consideremos a los hombres que dejaron las marcas más grandes en los avivamientos del siglo XVIII en Inglaterra y Norteamérica. Observemos de qué modo hombres como Wesley, Whitefield, Ben y Ryman lucharon solos en su época y generación y avivaron la fe cristiana auténtica a pesar de la oposición de hombres con posiciones elevadas y frente a calumnias, burlas y persecuciones de 9 de cada 10 que profesaban ser cristianos en nuestro país. Observemos cómo hombres como William Wilberforce y Hedley Beeker han testificado de Cristo en situaciones extremadamente difíciles y mantenido en alto el estandarte de Cristo en los regimientos y en la cámara baja. Notemos cómo estos testigos nobles no vacilaron y se mantuvieron firmes hasta el fin, ganándose el respeto aún de sus peores adversarios. Por lo tanto, recordemos que creer en un Cristo invisible es la clave de la conducta de todos ellos. Por fe vivieron, anduvieron, se mantuvieron firmes y vencieron. ¿Quiere alguno vivir la vida del soldado cristiano? Entonces ore con fe. Es el don de Dios y un don que aquellos que lo piden nunca lo piden en vano. Hay que creer antes de pedirlo. Si los hombres no hacen nada religioso, es porque no creen. La fe es el primer paso hacia el cielo. ¿Quiere alguno pelear la batalla del soldado cristiano exitosa y prósperamente? Ore pidiendo un continuo aumento de fe. Permanezca en Cristo. Acérquese más a Cristo y aférrese más a Cristo cada día de su vida. Ore cotidianamente como oraban sus discípulos. Señor, aumentanos la fe. Lucas capítulo 17, versículo 5. Vigile celosamente su fe, si es que la tiene. Este es el baluarte del carácter cristiano, del cual depende la seguridad de toda la fortaleza. Es el punto que a Satanás le encanta asaltar. Todo queda a los pies del enemigo si no hay fe. En esto, si amamos la vida, tenemos que mantenernos en guardia de una manera especial. El verdadero cristianismo es una buena batalla. Lo último que tengo que decir es esto. El verdadero cristianismo es una buena batalla. Buena es un adjetivo inapropiado para calificar cualquier guerra. Toda guerra en el mundo es mala, con mayor o menor grado. Sin duda que, en algunos casos, la guerra es una necesidad absoluta. Lograr la libertad de las naciones, impedir que el débil sea arrasado por el fuerte, pero aún así es mala. Conlleva mucho derramamiento de sangre y sufrimiento. Apresura a la eternidad miriadas de gente que no están preparadas en absoluto para el cambio. Suscita las peores pasiones del hombre, causa enormes pérdidas y la destrucción de propiedades. Llena a hogares pacíficos de viudas y huérfanos. Extiende por doquier la pobreza, las cargas y el sufrimiento nacional. Altera todo el orden en la sociedad. Interrumpe la obra del Evangelio y el crecimiento de la obra misionera cristiana. En suma, las guerras son un mal inmenso e incalculable, y todo el que ora debiera clamar noche y día: danos paz en nuestro tiempo. Pero hay una guerra que es enfáticamente buena, una batalla en la que no hay ningún mal. Esa guerra es la guerra cristiana. Esa batalla es la batalla del alma. Ahora bien, ¿por qué razones es la lucha cristiana una buena batalla? Examinemos este tema y hagámoslo en orden. No me atrevo a pasar por alto este tema e ignorarlo. No quiero que nadie comience la vida del soldado cristiano sin calcular el costo. No dejaría de decir a nadie que quiere ser santo y ver al Señor que tiene que luchar y que la lucha cristiana, aunque es espiritual, es real e inexorable. Requiere valentía, audacia y perseverancia. Pero quiero que los que escuchan sepan que hay aliento abundante, con tal de que comiencen la batalla. Las Escrituras no llaman a la lucha cristiana una buena batalla sin razón y causa. Trataré de mostrar lo que quiero decir. La batalla del cristiano es buena
porque se libra bajo el mejor de los generales. El líder y comandante de todos los creyentes es nuestro divino Salvador, el Señor Jesucristo, un Salvador que tiene sabiduría perfecta, amor infinito y omnipotencia. El capitán de nuestra salvación nunca falla en llevar a sus soldados a la victoria. En ningún momento usa estrategias inútiles. Nunca se equivoca en sus criterios y jamás comete un error. Sus ojos están sobre todos sus seguidores, desde el más grande hasta el más pequeño. No olvida al más humilde siervo en su ejército. Cuida, recuerda y guarda para salvación al más débil. Las almas que ha comprado y redimido con su propia sangre son demasiado preciosas como para ser malgastadas y descartadas. Esto sí que es bueno. La batalla del cristiano es buena porque se libra con la mejor de las ayudas. Por más débil que sea el creyente, el Espíritu Santo mora en él y su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Escogido por Dios el Padre, lavado en la sangre del Hijo, renovado por el Espíritu, no va a la batalla bajo su propia responsabilidad y nunca está solo. Dios, el Espíritu Santo, le enseña, dirige, guía y conduce cada día. Dios el Padre lo guarda con su poder divino. Dios el Hijo intercede por él a cada momento. Como Moisés en el monte, mientras estaba peleando en el valle, una cuerda triple como esto nunca puede romperse. Sus provisiones y pertrechos diarios nunca fallan. Su comisariado nunca es defectuoso. Su pan y su agua son cosas seguras. Por más débil que parezca y aunque se considere a sí mismo como un gusano, es fuerte en el Señor para hacer grandes cosas. Esto sí que es bueno. La batalla del cristiano es buena porque se libra con la mejor de las promesas. Cada creyente cuenta con grandísimas y preciosas promesas, todas sí y amén en Cristo. Promesas que serán cumplidas indefectiblemente porque el que prometió no puede mentir y tiene el poder, al igual que la voluntad de cumplir su palabra. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos capítulo 6, versículo 14. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Romanos capítulo 16, versículo 20. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías capítulo 43, versículo 2. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículo 28. Al que a mí viene, no lo echo fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. No te desampararé ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Palabras como estas valen su peso en oro. ¿Quién no sabe que la promesa de que vendrían refuerzos alegró a los defensores de ciudades situadas como Lucknow y dio fuerzas más allá de las normales? ¿Acaso no hemos oído que la promesa de refuerzos antes del anochecer tuvo mucho que ver con la poderosa victoria de Waterloo? No obstante, promesas como estas no son nada comparadas con el rico tesoro del creyente, las promesas eternas de Dios. Esto sí que es bueno. La batalla del cristiano es buena porque se libra con el mejor de los desenlaces y resultados. Es, indudablemente, una guerra en la que hay tremendas batallas y angustiosos conflictos, heridas, moretones, desvelos, ayunos y fatigas. Aún así, todos los creyentes, sin excepción, pueden decir: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37. Ningún soldado cristiano jamás se pierde, desaparece,
ni es dejado por muerto en el campo de batalla. No habrá que llorar por él, ni se derramará nunca una sola lágrima por el soldado raso, ni por un oficial del ejército de Cristo. Cuando llegue la noche, el mismo llamado a presentar armas será exactamente igual al que hizo en la mañana. Las fuerzas inglesas marcharon desde Londres a la campaña de Crimea como un cuerpo magnífico de hombres, pero muchos valientes perdieron su vida y nunca volvieron a ver la ciudad de Londres. Muy distinta será la llegada del ejército cristiano a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 10. No faltará ni uno. Las palabras de nuestro gran capitán darán prueba de ser ciertas. De los que me diste, no perdí ninguno. Juan capítulo 18, versículo 9. Esto sí que es bueno. La batalla del cristiano es buena porque le hace bien al alma del que la libra. Todas las demás guerras tienen una tendencia mala, degradante y desmoralizadora. Exteriorizan las peores pasiones de la mente humana, endurecen la conciencia y carcomen los fundamentos de la fe cristiana y la moralidad. Solo la guerra cristiana tiende a recurrir a las mejores características que le quedan al hombre. Promueve humildad y caridad, reduce el egoísmo y la mundanalidad e induce a los hombres a poner sus afectos en las cosas de arriba. Nunca se ha oído de ancianos, enfermos y moribundos que se arrepintieran de librar las batallas de Cristo contra el pecado, el mundo y el diablo. Solo se lamentan de no haber empezado a servir a Cristo mucho antes. La experiencia de aquel destacado santo, Philip Henry, no es la única. En sus últimos días le dijo a su familia: «Quiero que todos ustedes hagan constar que la vida vivida al servicio de Cristo es la vida más feliz que el hombre puede tener en el mundo. Esto sí que es bueno». La batalla del cristiano es buena porque le parece bien al mundo. El resto de las guerras tienen efectos devastadores, son horrorosas y perjudiciales. La marcha de un ejército por un país es flagelo terrible para los habitantes. Donde quiera que van, empobrecen, debilitan y causan daño. La acompañan invariablemente daños a personas, propiedades, sentimientos y a los valores morales. Muy distintos son los efectos producidos por la batalla de soldados cristianos. Donde quiera que ellos vivan, son de bendición, elevan el nivel de la fe cristiana y la moralidad. Invariablemente mantienen bajo control al alcoholismo, la falta del respeto al día del Señor, el libertinaje y la deshonestidad. Aún sus enemigos se ven obligados a respetarlos. Donde quiera que uno vaya, raramente verá que los cuarteles y acantonamientos militares le hacen bien al vecindario. Pero donde quiera que sea, encontrará que la presencia de algunos pocos cristianos es una bendición. Esto sí que es bueno. Por último, la batalla del cristiano es buena porque termina en una recompensa gloriosa para todos los que la libran. ¿Quién puede decir cuánto pagará Cristo a todo su pueblo fiel? ¿Quién puede calcular las cosas buenas que nuestro capitán divino tiene reservadas para aquellos que lo confiesen ante los hombres? Una nación agradecida puede darle a sus guerreros victoriosos medallas, pensiones, reconocimientos, honores y títulos. Pero no puede darles nada que dure para siempre, nada que puedan llevar más allá de la tumba. Aún los más excelsos palacios pueden ser disfrutados solo por algunos años. Los generales y soldados más valientes tendrán que descender un día para presentarse ante el Rey de los terrores. Mejor, mucho mejor es la posición del que pelea bajo el estandarte de Cristo contra el pecado, el mundo y el diablo. Puede ser que no reciba elogios en vida y quizá algunos pocos al ser sepultado, pero tendrá algo que es mucho mejor, mucho más durable. Tendrá la corona incorruptible de gloria. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Esto sí que es bueno.
Grabemos en nuestra mente que la batalla cristiana es una lucha buena, verdaderamente buena, totalmente buena y enfáticamente buena. Ahora la vemos solo en parte. Vemos batallas, pero no el final. Vemos la campaña, pero no la recompensa. Vemos la cruz, pero no la corona. Vemos unos pocos humildes quebrantados de corazón y penitentes soportando sufrimientos y despreciados por el mundo, pero no vemos la mano de Dios sobre ellos, el rostro de Dios sonriéndoles, el reino de gloria preparado para ellos. Estas cosas todavía tienen que ser reveladas. No juzguemos por las apariencias. Hay muchas más cosas buenas como resultado de la guerra cristiana que las que podemos ver. Aplicación práctica. Ahora concluyo todo mi tema con unas pocas palabras de aplicación práctica. Nos toca vivir en una época cuando el mundo parece estar pensando solamente en batallas y en pelear. La guerra entre humanos está entrando en el alma de más de una nación y, consecuentemente, la alegría ha desaparecido de muchas regiones. En tiempos como estos, el pastor puede, con conocimiento de causa, llamar a los creyentes a recordar su guerra espiritual. Agregaré unas pocas palabras finales acerca de la gran batalla del alma. Puede ser que usted esté luchando duro por recibir las recompensas de este mundo. Quizá esté dando todas sus fuerzas a obtener dinero, o una posición, o poder, o placer. Si ese es su caso, tenga cuidado. Su siembra dará como fruto una cosecha de amarga desilusión. A menos que preste atención a lo que está haciendo, le pasará lo que dice el profeta: en dolor seréis sepultados. Isaías capítulo 50, versículo 11. Miles de personas han andado por la misma senda en la que está andando usted y han despertado demasiado tarde a la realidad de que su final era una ruina lamentable y eterna. Han luchado duro para obtener riquezas, honra y una posición y alguna promoción y le han dado la espalda a Dios, a Cristo y al cielo en el mundo venidero. ¿Y cuál ha sido su final? Con frecuencia, de hecho, con demasiada frecuencia, han descubierto que toda su vida fue un gran error. Han aprendido por amarga experiencia los sentimientos del estadista moribundo que exclamó en sus últimas horas: la batalla ha sido librada, pero no se ha conquistado la victoria. Para su propia felicidad, decida hoy ponerse al lado del Señor. Líbrese de su indiferencia e incredulidad del pasado. Deje los caminos de un mundo insensato e irracional. Tome la cruz y conviértase en un buen soldado de Cristo. Pelee la buena batalla de la fe para poder ser feliz, además de vivir seguro. Piense lo que los hijos de este mundo hacen a menudo para tener libertad, aún sin ningún principio religioso. Recuerde cómo los griegos, romanos, suizos y tiroleses prefirieron perder todo, aún la vida misma, en lugar de someterse a un yugo extranjero. Sea este ejemplo de inspiración para imitarlos. Si los hombres pueden hacer tanto por una corona corruptible, ¿cuánto más deberíamos hacer nosotros por una incorruptible? Despertemos a un sentido de la desgracia de ser esclavo. Levantémonos y luchémonos para tener vida, felicidad y libertad. No tema empezar y ponerse bajo el estandarte de Cristo. El gran capitán de nuestra salvación no rechaza a nadie que viene a Él. Como David en la cueva de Adulán, Él está listo para recibir a todos los que acudan a Él. No importa lo indigno que se sientan. Nadie, si se arrepiente y cree, es demasiado malo para ser rechazado en el ejército de Cristo. Todos los que acuden a Él por fe son aceptados, vestidos, armados, capacitados y, por último, conducidos a una victoria total. No tema empezar hoy mismo. Todavía hay lugar para usted.
No tenga miedo de luchar una vez que se recluta. Cuanto más entregado y sincero de corazón sea como soldado, más tranquilo peleará en su guerra espiritual. Sin duda tendrá problemas, cansancios y duras luchas antes de terminar su guerra. Pero no deje que ninguna de estas cosas lo sacudan. Más grande es el que está de su lado que los que están en su contra. La libertad eterna o cautividad eterna son las alternativas que tiene. Escoja la libertad y luche hasta el fin. Puede ser que ya sepa usted algo de la guerra cristiana y haya dado pruebas de ser un soldado. Si este es su caso, acepte una palabra de consejo y aliento de un soldado hermano. Me hablaré a mí mismo, tanto como a usted. Recordemos que si queremos pelear exitosamente, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios y no quitárnosla hasta morir. No podemos prescindir ni siquiera de una pieza de ella: el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Todos estos pertrechos son absolutamente necesarios. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. No podemos quitarnos ninguna parte de la armadura, ni siquiera un día. Dijo bien aquel veterano del ejército de Cristo que murió hace 200 años. Apareceremos en el cielo no con nuestra armadura puesta, sino vestidos con mantos de gloria. Pero mientras estemos aquí, tenemos que usar nuestras armas día y noche. Tenemos que caminar, trabajar y dormir en ellas. Si no, no somos verdaderos soldados de Cristo. El cristiano con toda la armadura de Dios. William Gurnall. Recordemos las palabras de un guerrero inspirado que fue a su descanso hace 1800 años. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. No olvidemos nunca esas palabras, sus palabras. Recordemos que algunos parecían buenos soldados por un corto tiempo y hablaban mucho de lo que harían, pero se han retirado vergonzosamente en el día de la batalla. Nunca olvidemos a Balaam, Judas, Demas y la esposa de Lot. Sea lo que seamos y por débiles que estemos, seamos reales, auténticos, verdaderos y sinceros. Recordemos que la mirada de nuestro amante Salvador está sobre nosotros de mañana, al mediodía y en la noche. Nunca nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Él puede sentir lo que sentimos en nuestras debilidades, pues Él mismo fue tentado. Sabe cuáles son nuestras batallas y conflictos porque Él mismo fue atacado por el príncipe de este mundo. Teniendo semejante sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en nuestra profesión. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Recordemos que miles de soldados ya han peleado la misma batalla que estamos peleando nosotros y que fueron victoriosos por medio de aquel que los amó. Vencieron por la sangre del Cordero y nosotros también podemos hacerlo. El brazo de Cristo es tan fuerte como siempre. El que salvó a hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros es el que nunca cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Entonces, librémonos de nuestras dudas y temores. Seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas y sumémonos a ellas. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Entonces, librémonos de nuestras dudas y temores. Seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas y sumémonos a ellos. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Por último, recordemos que el tiempo es corto y se acerca la venida del Señor. Unas cuantas batallas más, sonará la trompeta y el príncipe vendrá para reinar en una tierra transformada. Unas pocas batallas y luchas más y nos despediremos eternamente de la guerra, del pecado, del dolor y de la muerte.
luchemos hasta el fin y nunca nos demos por vencidos. Esto dice el capitán de nuestra salvación. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Concluiré con las palabras de John Bunyan, en una de las partes más hermosas de El progreso del peregrino. En su segunda parte está describiendo el final de uno de los mejores y más santos de los peregrinos. Luego se extendió el rumor de que Valiente, por la verdad, había recibido un llamamiento por el mismo correo y prenda de que el aviso era verdad. Su cántaro se quebró junto a la fuente. Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. Comprendiendo esto, lo notificó a sus amigos. Ahora, dijo, voy a casa de mi padre, y aunque con mucha dificultad he llegado hasta aquí, ya no son los trabajos y molestias que el viaje me ha ocasionado. Dejo mi espada a aquel que me sucediere en la peregrinación, y mi valor y pericia a quien pueda lograrlos. Llevaré conmigo mis huellas y cicatrices para dar testimonio de que he peleado la batalla de aquel que será ahora mi galardón. El día de su partida, muchos le acompañaron a la ribera. Entrando en el río, exclamó: «¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón?» Y luego, sumergiéndose en las aguas: «¡Oh sepulcro! ¿Dónde está tu victoria?» Con estos acentos de triunfo, alcanzó la otra orilla y fue recibido a son de trompeta. Sea nuestro final este mismo. No olvidemos nunca que sin luchar no puede haber santidad mientras vivamos, ni corona de gloria cuando muramos.